A ver, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Nuestra capacidad para pensar? ¿Quizás tener un alma? Para Karl Marx, la respuesta es mucho más, digamos, con los pies en la tierra, y se encuentra en algo que define nuestra existencia: el trabajo. Así que venga, vamos a meternos de lleno en la visión de Marx sobre nuestra propia naturaleza y a descubrir por qué, según él, el mundo moderno nos la ha robado. Y bueno, aquí lo tenemos, el famoso Karl Marx. Pero ojo, que nadie se imagina a un señor encerrado en una biblioteca y ya está. No, no, Marx fue un revolucionario. Para él, la filosofía no era un simple juego intelectual, era una herramienta, casi como un martillo para darle forma a la realidad y construir una sociedad nueva. Su objetivo no era solo describir el mundo, que va, era transformarlo de raíz. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. Es su declaración de principios, por así decirlo. Una llamada a la acción que resuena en toda su obra. Lo que Marx nos está diciendo aquí es, mira, ¿de qué sirve entender los problemas del mundo si no hacemos nada para solucionarlos? La teoría, si la práctica es estéril. Entender es solo el primer paso. El objetivo es superar los problemas. Vale, entonces, si la filosofía tiene que ser algo práctico, de acción, ¿cuál es la actividad más fundamental del ser humano? Pues para Marx no hay ninguna duda, es el trabajo. Pero cuidado, no habla del trabajo como lo solemos entender hoy. Él va a la esencia de lo que debería significar trabajar. Según Marx, eso de que somos animales racionales se queda un poco corto. Somos, por encima de todo, seres productivos, seres que crean. El trabajo, en su estado ideal, es la manera en que nos realizamos. Es como un puente entre nuestra mente y el mundo material. Al transformar la naturaleza, nos transformamos también a nosotros mismos y la humanizamos, o sea, dejamos nuestra huella en ella. Pensemos, por ejemplo, en un artesano que convierte un trozo de madera en una silla. No solo ha creado un objeto útil, ha proyectado su idea, su habilidad, parte de su ser en ese objeto. En ese acto creativo, el artesano se afirma, se expresa y, de hecho, alcanza la libertad. Ese es el ideal, la fuente de la realización humana. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro dramático. Marx observa el mundo industrial de su época, las fábricas, y ve una realidad que no tiene nada que ver. Un abismo profundo entre lo que el trabajo debería ser y lo que es bajo el sistema capitalista. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Donde debería haber libertad, hay coacción. Donde debería haber creación, hay repetición mecánica. El trabajador ya no se ve reflejado en su obra, al contrario, su trabajo se convierte en algo ajeno, externo. Su propia fuerza de trabajo se transforma en una mercancía más, que se compra y se vende. Y él se siente, en palabras de Marx, como un simple animal de carga. Y esta frase es increíblemente potente, ilustra a la perfección esa sensación de extrañeza, de no pertenecer. El trabajador solo se siente él mismo, libre y humano, en su tiempo libre, en lo que Marx llama sus funciones animales, como comer o descansar, mientras que en su actividad más propiamente humana, el trabajo, se siente deshumanizado, se siente fuera de sí. Y Marx no se queda en una crítica general. Él coge este concepto de alineación y lo deconstruye, lo desmonta en sus piezas fundamentales, todas con raíz en la estructura económica. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. La alienación, en el fondo, es una pérdida, es una enajenación, un proceso por el cual algo que es nuestro, que forma parte de nuestra identidad, nos es arrebatado, se vuelve ajeno. Para Marx, en el capitalismo, el trabajador pierde el control sobre su propia actividad vital, sobre lo que crea, y esto le lleva a perderse a sí mismo. Vamos a desglosarlo en 4 fases. Primero, la alienación de la naturaleza. El mundo deja de ser un patrimonio común para convertirse en la propiedad privada de otro. Segundo, la alienación de la propia actividad de trabajar. Ya no es una expresión libre, sino una obligación forzada para sobrevivir. Vendes tu tiempo como una mercancía. Tercero, la alienación respecto al producto. Lo que creas con tus manos no te pertenece y de hecho se vuelve contra ti como un poder extraño que te domina. Y finalmente, la alienación respecto a la sociedad. El trabajo que debería unirnos nos aísla y nos enfrenta en una lucha competitiva. Pero el análisis de Marx va mucho más allá de la fábrica. Él argumenta que esta alienación económica es como los cimientos sobre los que se construye toda la manera de pensar de una sociedad, su cultura, sus leyes y sus creencias. Aquí llegamos a un punto crucial, la ideología. Para Marx, es como unas gafas que nos pone la clase dominante y que distorsionan la realidad. Nos hace ver la explotación y la desigualdad como si fueran el orden natural de las cosas, algo inevitable. Es una falsa conciencia que justifica el sistema y adormece cualquier impulso de cambiarlo. Y aquí se ve perfectamente cómo esa base económica lo sostiene todo. La religión, con su promesa de un paraíso, se convierte en el opio del pueblo, un calmante para el dolor de aquí y ahora. El Estado y sus leyes proclaman una igualdad que es pura ilusión mientras exista la desigualdad económica. E incluso la filosofía se convierte en cómplice cuando se limita a interpretar el mundo en vez de a cambiarlo.
Entender todo esto nos lleva de vuelta al principio. Si el problema está en la estructura material, en la economía de la sociedad, la solución no puede ser solo un cambio de ideas. La solución tiene que ser una transformación real, tangible. Y aquí cerramos el círculo. Analizar y comprender la alienación no es el fin, es el medio. Es el diagnóstico necesario para poder aplicar el tratamiento. Y el tratamiento, para Marx, es la praxis revolucionaria, la acción consciente y colectiva para desmontar las estructuras de explotación y construir una sociedad donde el trabajo vuelva a ser una expresión de libertad. Esta última cita resume perfectamente el espíritu de su filosofía. Frente a la pasividad y la resignación que fomenta la ideología, Marx aboga por la lucha. La inacción es la única derrota segura. La esperanza de recuperar nuestra humanidad reside en la voluntad de transformar nuestras condiciones materiales. Y aquí es donde la teoría de Marx nos interpela directamente. La pregunta que queda en el aire es inevitable. Pensemos por un momento en nuestra realidad. La gig economy, el repartidor cuya ruta es dictada por un algoritmo, la presión constante por la productividad, esa sensación de ser una pieza fácilmente reemplazable en un engranaje invisible. Más de 150 años después, ¿siguen siendo vigentes estas ideas sobre el trabajo y la alienación? ¿O quizás son más relevantes que nunca? La reflexión, como siempre, queda abierta.